Muy buenos días, mi nombre es Heber Maecha, soy estudiante del programa de Psicología en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, extensión Unisangil, en Yopal, Casanare. El día de hoy hablaremos sobre la enfermedad de Pick, la cual debe su nombre al profesor de la Universidad de Praga, el doctor Arnold Pick, quien en el año de 1892 describió un caso de un paciente de 71 años con deterioro mental progresivo de 3 años de evolución, con trastornos de conducta e importante alteración del lenguaje. Tras el fallecimiento de este hombre, Pick encontró en la autopsia una atrofia cerebral de predominio en el lóbulo frontal y temporal anterior. Tradicionalmente, el término ha hecho referencia a un conjunto de síndromes clínicos con síntomas atribuibles a una disfunción de los lóbulos cerebrales temporal y frontal, pero actualmente se utiliza para hacer referencia a una patología específica que es solamente una de las posibles causas del síndrome clínico conocido como degeneración lobular frontotemporal. Esta se caracteriza por cambios precoces y lentamente progresivos del carácter y del comportamiento que evolucionan hacia un deterioro cognoscitivo, con predominio de las alteraciones del lenguaje y en ocasiones síntomas extrapiramidales como el temblor y alteraciones de la marcha. La demencia es un trastorno adquirido y progresivo, caracterizado por la presencia de múltiples déficits cognitivos sin alteración del nivel de conciencia, que interfieren de forma significativa en la actividad laboral y social. La demencia por la enfermedad de Pick apenas supone el 1% de las demencias. A continuación vamos al primer apartado, la cual es la epidemiología. Al igual que al de Alzheimer, esta tiene un inicio insidioso. Es una demencia degenerativa de tipo cortical, lo que nos quiere decir es que esta afecta a la corteza cerebral, principalmente a los lóbulos frontal y temporal. Es muy poco frecuente y de difícil diagnóstico. También, pues en los estudios post-mortem se ha encontrado una prevalencia del 1 al 2%. Esta tiene una incidencia similar en ambos sexos, en edades entre los 45 y los 60 años. El comienzo es insidioso y evoluciona lenta pero progresivamente. La duración media de la enfermedad es de 6 a 7 años. Cuanto más precoz es el comienzo, más desfavorable es el pronóstico. Las estimaciones sugieren que se presenta un caso de enfermedad de Pick por cada 50 o 100 casos de Alzheimer. En nuestro siguiente apartado ya nos vamos a referir a la patología de la enfermedad. La enfermedad de Pick provoca la destrucción progresiva de las células nerviosas del cerebro, causando la proliferación de unas sustancias prenominadas cuerpos de Pick. También inclusiones globulares argirofílicas en el interior de las neuronas localizadas en las zonas afectadas, principalmente los lóbulos cerebrales frontal y temporal, así como destrucción progresiva de las células nerviosas del cerebro. La enfermedad de Pick afecta a diversas áreas cerebrales, aunque las zonas específicas que se ven comprendidas permiten establecer una diferencia con la enfermedad de Alzheimer. En nuestro siguiente apartado tenemos la fisiopatología de esta enfermedad. La enfermedad de Pick fue reconocida inicialmente como una enfermedad independiente de otras patologías neurodegenerativas debido a la presencia de conglomerados oscuros de proteínas en los cascos de daño cerebral o cuerpos de Pick. Los cuerpos de Pick se encuentran presentes de forma prácticamente universal
en los pacientes que manifiestan la enfermedad, pero se han descrito algunos casos de enfermedad de Pick atípica en los que no aparecen esas manifestaciones. La visualización de los cuerpos y células de Pick puede facilitarse mediante la aplicación de una variedad de tinciones, la cual es una técnica auxiliar utilizada en microscopía para mejorar el contraste en la imagen vista al microscopio. Aunque la tinción inmunohistoquímica que utiliza anticuerpos anti-tau y anti-ubiquitina se ha demostrado la más eficiente y específica. También se han utilizado distintas tinciones por impregnación de plata, incluidos los métodos Bielchowski, Bodian y Gatlias. Estas dos últimas técnicas son lo suficientemente sensibles como para diferenciar la enfermedad de Pick de la enfermedad de Alzheimer. El método Bodian permite identificar con más claridad las células afectadas por la enfermedad de Pick, mientras que el método Galias se muestra más efectivo en el diagnóstico de Alzheimer. La enfermedad de Pick posee una serie de características bioquímicas únicas que permiten su identificación específica entre el resto de subtipos de degeneración lobular frontotemporal. La más contundente es el hecho de que en el caso de esta enfermedad, en la que se encuentran formaciones de proteínas tau en muchas neuronas afectadas, solo se aprecian una o dos de las 6 diferentes isoformas de la proteína tau. Todas estas isoformas son el resultado de distintos splicings, que son cortes y empalmes del mismo gen. A continuación, en el siguiente apartado tenemos los factores de riesgo. Como tal, pues no se conocen con exactitud las causas de la enfermedad de Pick. Las personas que padecen esa enfermedad tienen sustancias anormales, llamadas cuerpos de Pick y células de Pick, dentro de las neuronas en las áreas dañadas del cerebro. Estos cuerpos y células de Pick contienen una forma anormal de una proteína llamada tau, que se encuentra en todas las neuronas, algo que se habló anteriormente. Sin embargo, algunas personas con la enfermedad de Pick tienen una cantidad o un tipo anormal de esta proteína. La causa exacta de la forma anormal de la proteína se desconoce. Aún no se ha encontrado un gen para esa enfermedad y la mayoría de los casos se transmiten de padres a hijos. La enfermedad de Pick es un poco común y se da más entre mujeres que en hombres. Se puede presentar en personas hasta de 20 años de edad, pero generalmente comienza entre las edades de 40 y 60 años con una edad de inicio promedio a los 54 años. A continuación, en nuestro próximo apartado, encontraremos las características clínicas. Empezaremos con las alteraciones del comportamiento. Estas traen comportamientos compulsivos, desinhibición, conducta antisocial y apatía, incapacidad para desempeñarse o interactuar en situaciones sociales o personales. También trae problemas con la higiene personal, comportamiento repetitivo, aislamiento social, síntomas depresivos e ideas de suicidio. Seguimos con los cambios emocionales. En estos encontraremos cambios bruscos de estado anímico, irritabilidad y actitudes violentas, pérdidas de interés por las actividades cotidianas, no manifiestan las emociones, indiferencia frente a los acontecimientos, en sí una despreocupación total. Por consiguiente, tendremos las alteraciones del lenguaje, en las cuales se van a encontrar disminución de la capacidad para leer o escribir, dificultad para encontrar una palabra, dificultad para hablar o entender el lenguaje, que evoluciona hasta el mutismo. Repetir varias veces lo que se dice, la pérdida de vocabulario. Asimismo tendremos los problemas neurológicos, los cuales abarcan desde el aumento del tono muscular, rigidez, el empeoramiento de la pérdida de la memoria, las dificultades con la coordinación y el movimiento, o sea, la práctica, la praxia y la debilidad.
A continuación, en nuestro siguiente apartado, encontraremos el diagnóstico de la enfermedad de Pick. El médico, primeramente, somete a un interrogatorio exhaustivo para conocer los síntomas y a una evaluación física. Todo ello acompañado de análisis para conocer el estado general de salud del paciente. Los especialistas realizarán una evaluación neuropsicológica y examen neurológico del cerebro y el sistema nervioso y otras pruebas como la resonancia magnética del cerebro, electroencefalografía, examen de líquido cefalorraquídeo extraído mediante punción, tomografía computarizada de la cabeza, exámenes de función cognitiva, sensibilidad, pensamiento y razonamiento, exámenes de función motora y biopsia cerebral. Aparte de esto, se le realizarán también exámenes psiquiátricos, exámenes psicométricos, exámenes físico-neurológicos y exámenes neuropsicológicos. Ya para finalizar, pues tendremos el apartado del tratamiento. En general, no existe una cura. No existe un tratamiento que cure la enfermedad de Pick. El tratamiento pretende mejorar algunos síntomas, como los cambios en el estado de ánimo, con medicamentos específicos y terapias. Los fármacos que se suelen combinar en esta afectación son analgésicos, anticolinérgicos, depresores del sistema nervioso central, cimetidina y licocaína. Aparte, se pueden necesitar medicamentos para controlar los comportamientos agresivos o agitados. Las terapias de orientación a la edad puede ayudar a reforzar claves ambientales u otras para reducir la desorientación. El paciente puede llegar a necesitar vigilancia 24 horas y ayuda para mantener su higiene y cuidados. Familia y cuidadores requieren orientación y asesoría para hacer frente a los cuidados en el hogar. Como tal, no existe un tratamiento curativo para la enfermedad de Pick, aunque como sucede en todos los tipos de demencia, la parte fundamental del tratamiento se basa en las medidas no farmacológicas de atención al enfermo y al cuidador principal. Cabe la posibilidad de mejorar algunos síntomas con medicamentos específicos. Muchas gracias.